Es hacer un panorama relativamente grueso, de poco detalle, sobre lo que podemos esperar de las herramientas de la inteligencia artificial generativa, pero obviamente antes de caer en esto, que lo voy a hacer más bien como un tipo de taller, para que ustedes de alguna manera tengan un contacto sobre el cómo se hace y qué se puede esperar, pues vamos a tener antes de eso, antes de esa parte, digamos, un poco práctica, una ilustración un tanto conceptual de desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, partamos de que si hablamos de inteligencia artificial, pues tenemos antes de la inteligencia artificial una inteligencia orgánica. ¿Listo? La inteligencia que identificamos en nosotros como Homo sapiens y la inteligencia que identificamos en animales con complejidad vista en su sistema nervioso central, no solamente vertebrados, no solamente mamíferos, lo vemos en moluscos, por ejemplo en pulpos, lo vemos también incluso en ciertos niveles, a nivel de inteligencia de enjambre, en ciertos animales que tienen estructura social y que son artrópodos, como por ejemplo las hormigas, las abejas, etc. Entonces, uno cómo podría, desde el punto de vista biológico, evolutivo, referirse a la inteligencia, teniendo en cuenta pues que es un producto de la evolución biológica. Básicamente la entendemos como una capacidad instalada orgánicamente de resolver problemas. Y resolver problemas o resolver situaciones con algunos de los siguientes propósitos. El primero, obviamente, supervivencia. El segundo, obviamente, reproducción. Y el tercero, si se quiere, en animales más complejos, pues lo que podríamos llamar la convivencia en estructuras sociales. Entonces, si miramos estos tres elementos en animales de cierta complejidad que se nos parecen, por ejemplo, chimpancés, orangutanes, gorilas, lo vemos plenamente reflejado. ¿Cómo se llega a esa capacidad para resolver problemas de supervivencia, problemas para la reproducción y problemas para el comportamiento social? Se llega básicamente por ensayo y error. O sea, cuando miramos los casi 3.000 millones de años de evolución de la vida en el planeta Tierra, lo que vemos inicialmente en la molécula DNA es conocimiento impreso allí, que se manifiesta a través de una interfaz que se desarrolla, que es el cuerpo. Y entonces uno dice, bueno, el DNA de un tigre, por ejemplo, que produce la estructura rayada que vemos en su piel, en su pelaje, en últimas, ¿qué guarda? Bueno, pues guarda un conocimiento impreso en ese DNA que le permite, con ese pelaje, con esas rayas, pasar algo desapercibido en el ambiente donde está y por lo tanto poder básicamente emboscar a sus presas y poder alimentarse. Es un patrón que también le permite distinguirse entre miembros de la misma especie y también es un patrón que le permite, de acuerdo a su colorido y de acuerdo a la intensidad de las franjas, establecer incluso ciertas categorías sociales en breves encuentros que tienen para definir territorio. Entonces uno dice, ¿es un conocimiento impreso molecularmente? La respuesta es sí. Entonces desde allí empezamos a ver que prácticamente nace el concepto de código, en el sentido que luego va a tener de una manera un poco más abstracta en las ciencias computacionales. O sea, el DNA, la molécula de ácido desoxirribonucleico, donde están pues los genes, donde está toda la información para el desarrollo pleno de cualquier organismo vivo, es una molécula que contiene información no solo sobre la estructura del mismísimo organismo, sino sobre la dinámica de sus partes, las funciones que esas partes tienen en esa estructura y el entorno en que ese animal está. O sea, el DNA no solo es conocimiento sobre cómo el animal orgánicamente se va a organizar desde un gameto fecundado, desde una célula única, sino que tiene información que permite al cuerpo desarrollado estar en sincronía con su medio ambiente. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, que un oso polar tenga el color
de un oso pardo, teniendo en cuenta que está en el Ártico, donde el color dominante es el blanco. Entonces, a la pregunta de ¿se desarrollaría en tierras árticas un pelaje oscuro? Pues la respuesta es que si algún ejemplar lo tiene, pues ese ejemplar literalmente no va a alcanzar ni siquiera a reproducirse, porque no va a comer, no va a poder cazar, no se va a poder mimetizar y por lo tanto esa, entre comillas, falla genética que le produce ese pelaje oscuro, pues no va a pasar por un linaje. Conclusión, todos los osos polares son blancos, porque literalmente en el ensayo y en el error, aquellos pelajes oscuros pues no llegan a la reproducción. Entonces, el DNA es información, y es información con cierto propósito: supervivencia, reproducción, y en los animales complejos, comportamientos sociales, por ejemplo. Entonces, llegamos a los humanos, y los humanos tenemos un despliegue de inteligencia más agudo. Al tener un despliegue de inteligencia más agudo, inevitablemente, en un asunto en lo que prácticamente la naturaleza lo convierte en ley, si ganas en unas cosas, pierdes en otras. Entonces, pues no tenemos ni la fortaleza de los primos, chimpancés, orangutanes, gorilas, no tenemos la elasticidad de los felinos, pero tenemos una herramienta que nos permite producir cultura y nos permite producir lenguaje. El cuento es que el desarrollo de inteligencia humana conduce particularmente al desarrollo del lenguaje complejo. Y el lenguaje complejo permite entonces guardar la información de otra manera. Entonces, lo que antes estaba guardado molecularmente en el DNA, en la estructura y en los acoplamientos de las bases, la adenina, la guanina, la citosina, la tiamina, el uracilo, ahora está guardado en otros niveles. Entonces, ahora ya el humano guarda información hablada. Entonces, tenemos una tradición oral. Y se llega a la escritura. Y se llega entonces básicamente al desarrollo de herramientas que nos permiten trasladar información a textos, por ejemplo. Y si vamos a través de la historia, pues llegamos a los computadores y llegamos a Internet. Entonces, con esto he intentado hacer como una traza desde lo orgánico hasta los artefactos que hemos creado, en donde literalmente lo que tenemos son sofisticaciones de funciones que ya la evolución biológica pues ha ensayado. Entonces, no somos los primeros en guardar información, nuestro DNA ya es información guardada, no somos los primeros en darle contexto a las estructuras, el DNA también ya lo hace. Entonces, ahora que tenemos unas nuevas herramientas que llamamos inteligencia artificial, ¿eso qué es? Bueno, pues hemos trasladado la capacidad de resolver problemas a ciertos algoritmos y entendemos como algoritmos básicamente secuencias de pasos que son matematizables. O sea, cada vez que decimos cómo desarrollar un proceso en fases que son reproducibles por máquinas y que por lo tanto, en últimas, pueden ser dadas como instrucciones de carácter lógico, uno dice, pues lo que hemos hecho es escalar un poco la complejidad. Y cuando hablamos desde hace unos 10 años para acá del procesamiento del lenguaje natural, hemos caído en una nueva playa, en un nuevo territorio. ¿Por qué? La inteligencia artificial clásica, que podemos llamar discriminativa, es la inteligencia artificial que nos ha permitido, en últimas, reconocer patrones, ayudar, por ejemplo, desde eso de reconocer patrones, ayudar en el diagnóstico médico a que pequeñas manchitas en una mamografía sean instancias para sospecha de un cáncer de seno, por ejemplo, y que por lo tanto le ayude al radiólogo a una detección temprana. Podemos llegar a que los astrónomos se fíen de unos pequeños tránsitos de puntos oscuros sobre estrellas lejanas y entonces
hablamos de la detección de exoplanetas y tenemos más de 4.000 detectados en sistemas solares lejanos. Y hablamos de cómo predecir el flujo de dinero en el sistema financiero, porque podemos, a partir de elementos de información, de flujo de capital, establecer ciertas dinámicas y predicciones. Entonces, en últimas, cuando decimos que podemos discriminar patrones, que podemos discriminar dinámicas, pues digamos que estamos acostumbrados desde 1950 con eso. No esperábamos un algoritmo que imitara nuestra manera de procesar lenguaje. O sea, se nos hace natural, se nos hace incluso casi que una consecuencia inevitable que llegáramos a algoritmos que permiten identificar algunos patrones, como ya mencioné. Se nos hace natural que llegáramos a algoritmos que permiten identificar alguna categoría en humanos, como su etnicidad, su género, su edad. Los chinos se han vuelto expertos en eso. Básicamente, el Estado chino es un Estado vigilante de su población. Hay cámaras de vigilancia en toda esquina, en toda parte en las grandes ciudades, y prácticamente la detección de actividad, digamos, socialmente sospechosa es una cosa en la que los chinos han avanzado demasiado. También en Londres se da lo mismo, pero esta vez con el propósito policivo, digamos, de detectar terroristas, etc. El hecho es que la inteligencia artificial con miras a identificar patrones es algo que veíamos inevitable. Pero el procesamiento del lenguaje, no, por una razón simple. Lo mismo que pasó en la época de Darwin. Los humanos, en la época de Darwin, nos sentíamos una cerecita muy separada del resto del reino animal. Cuando Darwin saca la tesis de que en últimas somos animales con un rastro evolutivo, media población se sintió ofendida. Al fin de cuentas, la idea ¿cuál era? Éramos hechos a imagen y semejanza de nuestros dioses. ¿Listo? Y sale Darwin con que hay parentescos. Y sale Darwin con que si uno va a aplastar una cucaracha, está aplastando una prima lejana. Entonces el asunto es un poco ofensivo. El asunto es un poco ofensivo. O sea, que lo emparenten a uno con toda la zoología es algo que no cuadraba en esa época. ¿Listo? Una cosa, ¿a estas alturas han encontrado el eslabón perdido o todavía no? Es que no existe tal cosa. No existe un eslabón perdido. Eso es una gran distracción. No existen eslabones perdidos. Entonces, justamente hablar de un eslabón perdido es una distracción. No existen tales cosas, no existen eslabones perdidos. Así como no existe que nosotros somos venimos o hemos evolucionado desde los chimpancés, no. O sea, los gorilas, los chimpancés, los orangutanes están tan evolucionados como nosotros para el nicho que les corresponde. Lo que tenemos son ancestros comunes. ¿Listo? Ancestros comunes. Pero no es que hayamos evolucionado de los actuales simios, no. Ellos son tan evolucionados como nosotros para los nichos biológicos en los que están, para el hábitat que les corresponde. ¿Listo? Y el asunto es entonces que uno dice, bueno, volviendo al cuento, si en Darwin la ofensa fue la parentela pues con el resto de la zoología, ahora ¿cuál es la ofensa? Que hay máquinas que hablan como nosotros, que procesan lenguaje como nosotros, y resulta que no son máquinas en donde el entendimiento se esté dando, en donde el razonamiento se esté dando, no. Lo que tenemos son algoritmos matemáticos que producen, y voy a tomarlo parafraseando una explicación típica, que producen la palabra 1000 más 1 que mejor conecta con las 1000 palabras anteriores puestas en el texto. O sea, lo que tenemos en últimas es un aparato matemático que encuentra correlaciones y que encuentra sentidos desde la multitud extraordinaria de megadata a la que tiene acceso ese sistema
desde las redes sociales, desde las cosas que ponemos en internet, desde todos los textos escritos y hablados. Entonces, si uno piensa en las palabras, en las construcciones, como, y voy a ponerme un poquito técnico, como vectores, entonces puede pensar en categorías como verbos, adjetivos y nombres, como clases de vectores, como si pertenecieran a octantes o cuadrantes distintos. Entonces, a partir de operaciones matemáticas de similitud, puedo establecer qué nombre se parece a otro, qué adjetivo se parece a otro, y a partir de estructuras de arborización puedo generar algunas frases. O sea, en últimas, es como si yo estuviera frente a un humano que con un montón de diccionarios al frente traduce del chino al español sin entender el chino. Simplemente porque tiene los diccionarios al frente. ¿Listo? Y porque de alguna manera se está acostumbrando por la experiencia a no dar traducciones ridículas o absurdas, porque está aprendiendo de sus errores, pero sin entender chino. ¿De acuerdo? Entonces, no existe en este instante 2024, septiembre 26, una amenaza de que los modelos de procesamiento del lenguaje natural, estos modelos masivos de los que vamos a hablar dentro de un rato, sean una amenaza para la humanidad. No existe tal cosa. ¿Listo? En este momento lo que tenemos es una segunda gran fuente de discusión, y es que si Darwin nos emparentó con la biología, pues ahora tenemos el advenimiento de algo que procesa el lenguaje como nosotros lo procesamos. Y hasta ahora el lenguaje había sido como el último islote en el que el humano se sentía único. Los simios no hablan, los delfines no hablan, las ballenas no hablan. Se habla de unos lenguajes, obviamente, de un nivel básico, y se hablan de unas vocalizaciones en las ballenas, unas vocalizaciones en los simios superiores, etcétera, pero pues no producen obras como 100 años de soledad o como Hamlet o algo así. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el humano con la complejidad de su lenguaje se había sentido en una isla única. O sea, reconocíamos ciertas verbalizaciones en nuestros gatos, en nuestros perros. Me parece que está ladrando como que tiene hambre, me parece que está ladrando como que avisa que hay alguien extraño por ahí. Interpretamos esos sonidos, ¿verdad? Pero no les damos el atributo, pues, o sea, uno no tiene una conversación con el perro. Acabo de recordar unas conversaciones con mi Rottweiler hace unos años. Retiro lo dicho. Sí, me tocó meter el freno. Entonces, con mucha delicadeza retiro lo dicho. Digamos que no tenemos conflictos conversacionales con nuestras mascotas y nos entendemos perfectamente con ellas. Pero el lenguaje nuestro, como lo usamos, digamos, a nivel de la cultura compleja que tenemos, era un islote. Ahora tenemos los chatbots, que son algoritmos que nos permiten todo esto. Estoy convencido porque alcancé a ver una de las diapositivas de la presentación anterior, que una bellísima ilustración desde la neurobiología hasta las redes neuronales artificiales que son base de todos estos sistemas. ¿Listo? Entonces no voy a caer en eso. Yo también supuse desde el inicio que algo así iba a ocurrir, entonces traje una charla diferente. Entonces empecemos por ilustrar básicamente una definición sencilla de lo que son estos sistemas de procesamiento masivo del lenguaje. El modelo de lenguaje de gran tamaño, o LLM en inglés, es una tecnología basada en inteligencia artificial que se utiliza para predecir el siguiente término o palabra en una oración dada. Básicamente, esta tecnología intenta imitar la forma en que los humanos hablamos y escribimos, lo que la hace muy útil para aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. ¿Listo? Esta es básicamente una definición sacada de cualquiera de las rutas que por internet usted encuentra para describir eso. No es una definición mía. Pero en últimas lo que te está diciendo es imitación. ¿Listo? Bueno, ahora la charla que estoy provocando es una charla que tiene un interrogante y se lo manifestaba a Hugo. ¿Es escribir sin pensar? Cuando hacemos uso de estos chatbots para producir escritura creativa, que es en últimas
núcleo de esta conversación. No le llamemos charla, llamemos la conversación. Cuando nosotros estamos hablando de nuestra capacidad de producir texto escrito o hablado, pensamos entre varias cosas, entre múltiples dimensiones, voy a escoger apenas 3, en tener ciertos niveles de intuición, en tener ciertos niveles de razonamiento lógico, en tener ciertos niveles de propiocepción, de ubicarme en el tiempo y en el espacio donde estoy, como para poder decir cosas que tengan cierta claridad, cierta consistencia, cierta completez. ¿Listo? Cierta coherencia, como cuando uno le dice a los estudiantes, por favor, exprésense de manera clara, completa, concisa, coherente y agréguele precisión. Entonces uno esperaría, digamos, pidiéndole a un chatbot algo de eso, ¿cierto? Vamos a hacer vamos a hacer una primera visita a esto de intuición rápida o razonamiento lento. Yo les voy a pedir un favor. La pregunta que sigue, quiero que me la respondan a la velocidad con que respiran. ¿De acuerdo? Un bate de béisbol y una pelota cuestan en total 110. El bate cuesta cuesta 10 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Bueno, escucho respuestas rápidas y escucho... Bueno, la respuesta correcta es 50, pero muchos saltaron al 100. Por la inmediatez, por la fe que le tenemos a la intuición, por casi que la tremenda arrogancia con que nos paramos en que si intuimos algo es cierto. Y entonces cuando hacemos un procesamiento lento, viene la matemática. Sí, claro, y es el ejercicio en el que estos sistemas nos llevan ventaja, porque no son sistemas cargados de intuición. Entonces, cualquiera de nuestros chatbots, incluido el GPT-4, responde bien. Y esta es la respuesta en particular del GPT-4, el de OpenAI. ¿Listo? Para resolver este problema, llamamos X al precio de la pelota, según el enunciado, el bate cuesta X más 10, juntos el bate y la pelota suman 110. Entonces, se da la ecuación de pelota más bate, 110, el 2X más 10, pasa el 10 al otro lado, 100, X 50. ¿Listo? Esto es lo que hace el chatbot. ¿Listo? Entonces, en lo que toca al peligro de la intuición, al peligro de la ruta corta del atajo, ahí no caen los chatbots, pero sí caemos nosotros redondos. ¿Listo? Alguien dijo 100, y no solamente una persona, varios dijeron 100. Y obviamente al decir 100, pues se llevan por los cachos lo primero, y es que la diferencia es de 10. ¿Listo? Porque entonces ya la diferencia pasa a ser 90. Pero bueno, vamos a la prueba 2, que sería como el razonamiento lógico. Y aquí la cosa se pone un poquitico más espesa, digamos. ¿Listo? Préstenme mucha atención y por favor aquí sí, no a la velocidad de la respiración, sino a la velocidad con que subiríamos al cerro de las Tres Cruces. Se colocan 7 cartas sobre la mesa, cada una de las cuales tiene un número en un lado y un parche de un solo color en el otro. O sea, por un lado muestra un número, por el otro lado muestra un color. Las caras de las cartas muestran 50, 16, rojo, amarillo, 23, verde y 30. O sea, yo tengo las 7 cartas y lo que muestra una es 50, lo que muestra otra es 16, lo que muestra otra es rojo, lo que muestra otra es amarillo, lo que muestra la otra es 23, verde y 30. ¿Listo? ¿Qué cartas tendrías que dar vuelta para comprobar la verdad de la proposición de que si una carta muestra un múltiplo de 4, entonces el color del lado opuesto es amarillo?
Estoy mostrando cosas para justamente caer en aquellas cositas en las que los... Solo la 16. No. A ver. Todos vamos a poder. Sí, yo sé. Tengo la ventaja de la profesión, pero para comprobar la verdad de la proposición de que, escúchenme bien, escuchen la implicación lógica. Si una carta muestra un múltiplo de 4, entonces el color del lado opuesto es amarillo. Esa frase es poderosa. Si A, entonces B. No es si B, entonces A. No, es si A, entonces B. O sea, si hay un múltiplo de 4 en este lado, al otro lado tiene que ser amarillo. Eso no indica que si es amarillo aquí, al reverso tenga que ser un múltiplo de 4. No, porque nadie le impide al 27 que tenga un amarillo, porque la implicación es desde múltiplo de 4 hacia amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Voltear la carta amarilla no da ninguna información, porque no hay ninguna implicación para que el amarillo tenga que tener atrás un múltiplo de 4. La implicación es que si hay un múltiplo de 4, sea amarillo, pero no la inversa. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, voltear la amarilla, no. Pero voltear la 16, sí, porque tiene que haber amarillo al otro lado. ¿Listo? Entonces ya hay una de las varias que tenemos que voltear. ¿Cuáles otras? Faltan dos. Dan el brazo a torcer. A ver. Obviamente con el 50 no nos metemos porque no es múltiplo de 4. Con el 23 tampoco, con el 30 tampoco. Entonces tenemos que mirar los colores. Sí, ¿por qué? Porque el verde no puede tener detrás un múltiplo de 4. Porque si tuviese un múltiplo de 4, la regla fallaría, la implicación fallaría. Y tendríamos que voltear el rojo también. ¿De acuerdo? La respuesta correcta es que solo necesitas dar vuelta al 16, rojo y verde. Pero aquí pasa algo extraordinario. Cuando le ponemos este mismo problema al GPT-4 y a la versión O en particular, miren lo que ocurre. Por favor. La anterior. La siguiente. No. Creo que te saltaste. Ahí. Mire, aquí hay una falla pues horrorosa. La carta que muestra 30 no es múltiplo de 4. Ahí falla la tabla de multiplicar. Lo más cerquita es 4 por 7, 28. Pero si ella es matemática, ¿cómo puede llegar? Es que ese es el punto. No es matemática, no es un matemático pensando, no es una persona con pensamiento matemático. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una herramienta para procesamiento del lenguaje. Entonces, en alguna instancia, en algún rincón por allá oculto de las millonadas de datos que hay en Internet disponibles para el sistema, hay una interpretación equivocada que ha copiado y ha puesto ahí, pero no es la única. También en la siguiente, creo que ahí voltea el 16 y el verde, pero se le olvida voltear el otro color. ¿Listo? O sea, ¿qué estoy mostrando? Que en algunas versiones el GPT se equivoca. En las versiones, escúchenme, de hace 15 días para acá, ya esta falla se superó. ¿Listo? Ya esta falla se superó. ¿Listo? Que alguien les hizo caer en cuenta que estaba pasando. Claro que sí. Entonces, ahora vamos a la prueba 3. Posición y orientación propias. Vámonos a la pregunta. Si estoy en Bogotá mirando hacia Cali, ¿Cartagena está a mi derecha o a mi izquierda? Muy bien.
Muy bien. Si estoy en Bogotá mirando hacia Cali, Cartagena está a la derecha. Ahora miren la belleza de explicación. Esto es generado por el GPT-4o. Si estás en Bogotá mirando hacia Cali, que está al suroeste de Bogotá, Cartagena estaría a tu derecha, ya que Cartagena se encuentra al norte de Bogotá. Entonces uno dice, carajo, o sea, no había necesidad de tanto. Es decir, con que digas derecha está bien. ¿De acuerdo? Pero no solamente que el bendito te dice dónde está Cali, suroeste, sino que te dice que además Cartagena está al norte de Bogotá. ¿Listo? ¿Y esto qué significa? Que el GPT-4 se alimenta de qué cosas? Del mapamundi. Sabe dónde está Cali, sabe dónde está Bogotá, sabe dónde está Cartagena, ¿verdad? ¿Listo? O sea, no es solamente información hablada y escrita, sino ubicación. ¿Listo? O sea, esta es una herramienta poderosísima. Entonces, ¿qué pasa? Acabamos de pasar 3 dimensiones de muchísimas que hubiéramos podido escoger alternativas, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos, ¿puedo como escritor sentarme frente a la pantalla y decirle al GPT-4 en particular, oye, hazme un favor, es que tengo una tarea para mañana y ya son las 11 de la noche, ¿y será que me ayudas con esto? Escribe un cuento corto ficticio de 500 palabras sobre la vida de un inmigrante colombiano en Suecia. Digamos que tienes a tu profesor de taller de escritura que te dice, vea, mañana viernes usted se va a sentar y en 10 minutos me va a generar en 2 paginitas un cuento, algo ficticio de lo que le podría pasar a un inmigrante colombiano en Suecia. Y aquí tenemos varias pruebas. ¿Listo? Entonces, aquí hay 2 paginitas escritas, bellísimas. Aquí hay otra. Y por aquí hay otra. Ahora va a pasar más. Y de todo, del todo, de todo, de todo, de todo. Todo lo que se publica en Facebook, por ejemplo, es público. Todo lo que se coloca en Instagram como comentarios, millonadas. Millonadas, millonadas, millonadas. Estamos hablando también de los textos que están digitalizados, de las novelas completas, de todo. Estamos hablando de millonadas y millonadas y millonadas. Entonces, miremos el inicio, una de las tantas respuestas. Miren este párrafo. Este es un párrafo de inicio de 3 posibles textos. Regeneré la respuesta 3 veces. Miren este párrafo de inicio del chat GPT-4. Era una mañana fría de octubre cuando Miguel, un joven colombiano de 28 años, llegó a Estocolmo con una maleta llena de sueños. Había dejado atrás la calidez de Medellín y a su familia para buscar una mejor vida en la tierra de los vikingos. La decisión no había sido fácil, pero la promesa de oportunidades laborales y un futuro seguro lo empujaron a dar el salto. Esto ha sido generado por una máquina. ¿Listo? Esto ha sido generado por un algoritmo en la máquina. Esto ha sido generado por el ChatGPT-4o de OpenAI. Si tú como profesor, ingenuo, perdido en la nada, le dices a tu estudiante, por favor genéreme un texto para mañana, por la tarde él se sienta y el texto se genera mientras él juega fútbol. ¿Listo? Una cosa, este cuento está mal de entrada, porque él lo que hizo fue un relato. Para que haya cuento, se necesita que haya conflicto. Un cuento sin conflicto no es cuento. Porque Listo. se sale de la estructura del cuento. Ok. Tiene que haber, Pero sí, entonces, ¿ya lo leíste completo? Sí, Con las 2 paginitas. sí. Ok. Bueno, ¿está por detrás también? Sí, sí. No, exacto. No hay conflicto. Es una persona que llega Aquí, pero hay un asunto, que es, dame reversa, por favor. Y aquí es donde quiero caer en la parte que yo llamo taller. La consigna o prompt no incluye el conflicto. pero incluye la palabra cuento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pero no, sabe la por eso, diferencia entre un
Por eso. Entonces aquí viene la pregunta de la charla. ¿Inteligencia artificial generativa o escribir sin pensar? Entonces, la respuesta es que la consigna para que el algoritmo haga lo que nuestra colega dice, tiene que ser completa, precisa, abundante en detalles, para que aparezca el conflicto de lo que habla la compañera aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el final, ahí, de este cuento, dice: un invierno cuando los copos de nieve adornaban las calles de Estocolmo, Miguel regresó a Medellín para pasar las fiestas con su familia. El contraste era evidente, el calor, los colores, la música, pero en su corazón ya no sentía que pertenecía a un solo lugar. Suecia le había dado una nueva vida y en cada regreso a Colombia reconocía que ambos países eran partes, exactamente, eran partes igual de importantes de su historia. Miguel comprendía entonces que ser inmigrante era vivir entre dos mundos con la riqueza de dos culturas y la posibilidad infinita de unir lo mejor de ellas. Desde mi humilde punto de vista, prueba superada para el ChatGPT 4. ¿Listo? Hay 3 versiones de esa misma consigna. Ahora pasamos a un cuento un poquito más complicado. Escribe un cuento corto ficticio de 500 palabras sobre la vida de un inmigrante colombiano en Suecia que no logra integrarse plenamente a la cultura sueca, pero que persevera en sus intenciones de permanecer ahí. Entonces hemos afinado la consigna. ¿Listo? ¿Qué quiero hacer? Provocar en ustedes la curiosidad para que hoy en la tarde, en un ensayo gratis, abran sus computadores, googleen ChatGPT, lleguen allí, abran la ventana, el website, y hagan la prueba de meter una consigna y ver qué sale, en lo que toca a generación de textos. Aquí estamos refinando la consigna, el prompt, para ver qué sale, ¿cierto? Y entonces llega este párrafo. Alejandro llegó a Suecia con el sueño de una vida mejor, llevando consigo solo una maleta llena de recuerdos y esperanzas. ¿Listo? Provenía de un pequeño pueblo en Colombia donde el sol parecía acariciar la tierra todo el año y el aroma del café recién tostado siempre flotaba en el aire. Ya le mete más novela. Al pisar Estocolmo, sin embargo, el frío lo golpeó con una fuerza inesperada, una fría bienvenida que era solo un anticipo de los desafíos que enfrentarían en los meses venideros. Al ser el prompt más complejo, el algoritmo también complejiza la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Y entonces, ahí viene. Los días se transformaron en meses y Alejandro siguió adelante sin rendirse. A pesar de los retos, entendió que la integración no significaba perder su identidad, sino encontrar una nueva forma de ser. Con el tiempo, su música unió no solo a colombianos y suecos, sino a un tejido diverso de personas que buscaban un sentido de pertenencia en el bullicio de Estocolmo. Así, Alejandro vivía entre dos mundos, sin prisa por elegir uno. Con cada acorde, con cada amistoso intercambio de sonrisas, alimentaba la esperanza de que algún día, en ese paisaje helado, se construiría un hogar al que podría llamar suyo. Y aunque nunca se sintió completamente sueco, había descubierto que la perseverancia y el corazón abierto eran las claves para crear su propio lugar en el mundo. Más poético. O sea, este texto es más complejo que el anterior en lo que toca a la riqueza. ¿Listo? Tiene más relieve. ¿Lo entendemos? Ahora metamos un tercero y esta vez ya no hay final feliz. Escribe un cuento corto ficticio de 500 palabras sobre la vida de un inmigrante colombiano en Suecia que no se integra a la cultura sueca y retorna a su país lleno de frustraciones y tristezas. O sea que el conflicto se resolvió de una manera, pues, maluca. El ChatGPT reconoce la carga en el texto, pero a nivel de similitud. O sea, aquí no tenemos un algoritmo entendiendo. No tenemos a un humano entendiendo. ¿Listo? Pero tenemos un algoritmo poderoso que gracias a las similitudes que ha encontrado en la red, responde de la manera más cercana posible, haciendo inferencia estadística. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el inicio de su respuesta? En un pueblo pequeño de Suecia, bajo un cielo grisáceo y nublado, vivía Carlos, un inmigrante colombiano que había dejado su país en busca de un futuro mejor. Con el corazón lleno de esperanzas, había llegado a Estocolmo, donde anhelaba encontrar oportunidades laborales y una vida estable para su familia que había quedado atrás. Sin embargo, la realidad lo esperaba con los brazos cerrados. Este es el párrafo de inicio.
Y ya desde ahí sale el gris, sale el cielo oscuro, sale la tempestad viniendo. ¿Listo? ¿Por qué? En un pequeño pueblo de Suecia y luego había llegado a Estocolmo. Cuando hablamos de que Estocolmo es la capital. Y dice en un pequeño pueblo de Suecia. En un pequeño pueblo bajo un cielo. Sí, no, ahí no me parece que haya un error. Él está en un pueblo pequeño y luego llega. Pero ahí no plantea un criterio de movilidad. No, porque es que este es el párrafo inicial. Si hablamos del término propiocepción, No, pero es que no está obligado a que esto ocurra, digamos, de manera. Lo va a leer y le entiendo. Eso, dale. No, lo va a leer todo yo mientras usted habla. ¡Ah! ¿Quiere que lo lea? No, son 2 páginas. El hecho es que aquí hay una secuencia. Primero está en ese pueblito y luego llega a Estocolmo. No me parece que haya un error, porque primero se ubica en que llega a un pueblo pequeño, luego se acerca a Estocolmo. ¿Listo? Y luego, exactamente, luego en el final, miren cómo el GPT-4 responde a la consigna. Al cabo de un año, las frustraciones se convirtieron en una carga pesada. Cada intento de integración se volvía un fracaso más y la soledad se enraizaba en su ser. Fue entonces cuando Carlos tomó la difícil decisión de regresar a Colombia. Había llegado a la conclusión de que su lugar estaba allí, en medio del calor del hogar de su gente, a pesar de los problemas que enfrentara su país. Al volver, el olor familiar de la tierra, el sabor del café y la calidez del abrazo de su madre hicieron que todas las frustraciones se desvanecieran. Sin embargo, sabía que regresaba con un vacío y un sueño roto, pero con la esperanza de reconstruir su vida entre quienes realmente lo entendían. En su corazón, la lección de su viaje permaneció. A veces el verdadero hogar no se encuentra en el cambio, sino en la aceptación de quien uno es. O sea, ¿qué dices? Yo opino que lo que pasa es que teniendo en cuenta ciertas ligerezas, o sea, el cuento obviamente me parece que es un cuento real y está completo, pero sí. Ligerezas que lo hacen no un tremendo cuento, pero sí un cuento aceptable. Yo pienso que eso sería uno de los deslices que pueden cometer los autores que pues les falta como cancha. Exacto, le faltó un poquito de cancha de que lo escribió, pero es aceptable. O sea, si le decimos a un vecino, mira lo que escribí, se traga esa autoría completa. ¿Listo? Si le decimos a un vecino, si le decimos, mira lo que escribí, incluso hasta te felicita. ¿De acuerdo? Generé varios cuentos, se pueden quedar con ellos los que quieran. Aquí dice, escribe un cuento de 500 palabras ficticios sobre un joven escritor que no logra inspirarse para escribir y acude a un chatbot para que escriba por él. Y tiene una conversación con el chatbot para ver cómo es que va a escribir. Entonces aquí viene una cosa interesante, que es en lo que quiero finalmente, pues como ir amarrando una conclusión. Si estamos en el ejercicio de la escritura creativa y no le cerramos la puerta al chatbot X o a este chat GPT-4, su versión mejorada, el O o el EDU, ¿dónde está el esfuerzo de pensamiento? Digamos, uno dice, bueno, voy a convertir mi tiempo en un ejercicio de escritura auxiliado por el GPT-4. Entonces lo primero que hay que hacer es escribir una consigna, un prompt. ¿Listo? Si uno no se niega esa posibilidad porque quiere expandirse a partir de lo que el GPT-4 te ofrezca, lo primero es un ejercicio de pensamiento de la consigna, del prompt, ¿cierto? Y ya con eso tenemos entonces, ¿qué cosa? Una playa de partida. ¿Listo? Que ese es el punto inicial. O sea, sí hay que pensar, hay que escribir un prompt. Y lo que comentaba nuestro colega aquí hace un ratico, si uno quiere expandir el cuento a algo complejo, pues obviamente tiene un buen inicio, ¿verdad? Porque tiene ya la interacción entre
el pueblo y Estocolmo, por ejemplo aquí, puede ampliar el conflicto entre permanecer en Suecia y padecer las diferencias, pero ganar ciertas cosas. Ya puede uno preguntarse, ¿esto cómo lo puedo enriquecer para que mientras el sujeto sufre lo que emocionalmente sufre, alguna ganancia haya, por ejemplo? Y esto te da, por lo tanto, un andamiaje. ¿Listo? Ahora, ya como para ir finalizando y para ir cerrando la conversación, yo quiero que aquí participemos en forma. ¿Cuáles son las preguntas esenciales en el ejercicio de auxiliarse o no auxiliarse con un chatbot para la escritura creativa? O sea, quiero que me digan si es una full trampa auxiliarse en el GPT-4 y que escritor que se respete ni siquiera debe abrir esa ventana en su computador. O quiero que me digan, venga, lo esencial no es si abre o no abre la ventana, sino qué consigna pone y qué desarrolla después de que sale ese germen del GPT-4. Luego, ¿cuáles serían las respuestas alentadoras? Y obviamente deben haber respuestas desalentadoras. ¿Listo? En una inteligencia artificial generativa. En este momento, a esta fecha, al día de hoy, ya no. En este momento, ya no. Ya el error es muy grande. El error es muy grande. La fiabilidad del juicio de valor. Este texto es generado por una IA generativa, ya no existe. Ya el error es grandísimo. Ya prácticamente estamos en un 50% de fallo, un 50% de acierto en las mejores herramientas que existen para tal detección. De hecho, OpenAI, Amazon y Google, que son las que compiten, pues tienen como propósito la indistinguibilidad. O sea, el propósito es la indistinguibilidad. ¿Qué significa eso? Que la herramienta sea tan buena que prácticamente el usuario tenga la percepción de que interactúa con otro humano. Entonces, ¿qué pasa? En algunas particulares aplicaciones eso es positivo. Por ejemplo, hay varios terapeutas, psicólogos, psiquiatras que utilizan las mejores versiones de los chatbots para generar asistentes que permitan generar terapias asistidas a distancia por una IAG, una inteligencia artificial generativa, en personas que tienen, por ejemplo, fallas en la conectividad social. Entonces, la conversación de la que hablaba la compañera atrás es en este caso una conversación en la que el terapeuta le dice por la mañana al paciente, quiero que por la tarde te la pases charlando al menos 2 horitas con mi asistente de inteligencia artificial, mi asistente virtual, que él por la noche me va a pasar datos acerca de la fluidez de la conversación y cuáles son los muros, dificultades que él percibió en la interacción contigo. Entonces, por la tarde el paciente, al no tener un humano al frente, ya no tiene las dificultades que habría tenido en la interacción social donde tiene el problema. Por la noche, el médico, psiquiatra o el psicólogo, terapeuta, se conecta con su asistente, descarga la grabación y tiene unos insumos bellísimos. Y en una semana, 2 semanas, 3 semanas tiene los avances que no habría podido tener si no hubiera tenido ese asistente. Entonces, hacer un panorama relativamente grueso, de poco detalle, sobre lo que podemos esperar de las herramientas de la inteligencia artificial generativa. Pero obviamente antes de caer en esto, que lo voy a hacer más bien como un tipo de taller, para que ustedes de alguna manera tengan un contacto sobre el cómo se hace y qué se puede esperar, pues vamos a tener antes de eso, antes de esa parte, digamos, un poco práctica, una ilustración un tanto conceptual de desde dónde venimos,
y hacia dónde vamos. Entonces, partamos de que si hablamos de inteligencia artificial, pues tenemos antes de la inteligencia artificial una inteligencia orgánica. ¿Listo? La inteligencia que identificamos en nosotros como Homo sapiens y la inteligencia que identificamos en animales con complejidad vista en su sistema nervioso central, no solamente vertebrados, no solamente mamíferos, lo vemos en moluscos, por ejemplo en pulpos, lo vemos también incluso en ciertos niveles, a nivel de inteligencia de enjambre, en ciertos animales que tienen estructura social y que son artrópodos, como por ejemplo las hormigas, las abejas, etc. Entonces, uno cómo podría, desde el punto de vista biológico, evolutivo, referirse a la inteligencia, teniendo en cuenta pues que es un producto de la evolución biológica. Básicamente la entendemos como una capacidad instalada orgánicamente de resolver problemas. Y resolver problemas o resolver situaciones con algunos de los siguientes propósitos. El primero, obviamente, supervivencia. El segundo, obviamente, reproducción. Y el tercero, si se quiere, en animales más complejos, pues lo que podríamos llamar la convivencia en estructuras sociales. Entonces, si miramos estos tres elementos en animales de cierta complejidad que se nos parecen, por ejemplo, chimpancés, orangutanes, gorilas, lo vemos plenamente reflejado. ¿Cómo se llega a esa capacidad para resolver problemas de supervivencia, problemas para la reproducción y problemas para el comportamiento social? Se llega básicamente por ensayo y error. O sea, cuando miramos los casi 3.000 millones de años de evolución de la vida en el planeta Tierra, lo que vemos inicialmente en la molécula DNA es conocimiento impreso allí, que se manifiesta a través de una interfaz que se desarrolla, que es el cuerpo. Y entonces uno dice, bueno, el DNA de un tigre, por ejemplo, que produce la estructura rayada que vemos en su piel, en su pelaje, en últimas, ¿qué guarda? Bueno, pues guarda un conocimiento impreso en ese DNA que le permite, con ese pelaje, con esas rayas, pasar algo desapercibido en el ambiente donde está y por lo tanto poder básicamente emboscar a sus presas y poder alimentarse. Es un patrón que también le permite distinguirse entre miembros de la misma especie y también es un patrón que le permite, de acuerdo a su colorido y de acuerdo a la intensidad de las franjas, establecer incluso ciertas categorías sociales en breves encuentros que tienen para definir territorio. Entonces uno dice, ¿es un conocimiento impreso molecularmente? La respuesta es sí. Entonces desde allí empezamos a ver que prácticamente nace el concepto de código, en el sentido que luego va a tener de una manera un poco más abstracta en las ciencias computacionales. O sea, el DNA, la molécula de ácido desoxirribonucleico, donde están pues los genes, donde está toda la información para el desarrollo pleno de cualquier organismo vivo, es una molécula que contiene información no solo sobre la estructura del mismísimo organismo, sino sobre la dinámica de sus partes, las funciones que esas partes tienen en esa estructura y el entorno en que ese animal está. O sea, el DNA no solo es conocimiento sobre cómo el animal orgánicamente se va a organizar desde un gameto fecundado, desde una célula única, sino que tiene información que permite al cuerpo desarrollado estar en sincronía con su medio ambiente. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, que un oso polar tenga el color de un oso pardo, teniendo en cuenta que está en el Ártico, donde el color dominante es el blanco. Entonces, a la pregunta de ¿se desarrollaría en tierras árticas un pelaje oscuro? Pues la respuesta es que si algún ejemplar lo tiene, pues ese ejemplar literalmente no va a alcanzar ni siquiera a reproducirse, porque no va a comer, no va a poder cazar, no se va a poder mimetizar y por lo tanto, esa, entre comillas, falla genética que le produce ese pelaje oscuro, pues no va a pasar por un linaje. Conclusión, todos los osos polares son blancos.
porque literalmente en el ensayo y en el error, aquellos pelajes oscuros pues no llegan a la reproducción. Entonces, el DNA es información, y es información con cierto propósito: supervivencia, reproducción, y en los animales complejos, comportamientos sociales, por ejemplo. Entonces, llegamos a los humanos, y los humanos tenemos un despliegue de inteligencia más agudo. Al tener un despliegue de inteligencia más agudo, inevitablemente, en un asunto en lo que prácticamente la naturaleza lo convierte en ley, si ganas en unas cosas, pierdes en otras. Entonces, pues no tenemos ni la fortaleza de los primos, chimpancés, orangutanes, gorilas, no tenemos la elasticidad de los felinos, pero tenemos una herramienta que nos permite producir cultura y nos permite producir lenguaje. El cuento es que el desarrollo de inteligencia humana conduce particularmente al desarrollo del lenguaje complejo. Y el lenguaje complejo permite entonces guardar la información de otra manera. Entonces, lo que antes estaba guardado molecularmente en el DNA, en la estructura y en los acoplamientos de las bases, la adenina, la guanina, la citosina, la tiamina, el uracilo, ahora está guardado en otros niveles. Entonces, ahora ya el humano guarda información hablada. Entonces, tenemos una tradición oral. Y se llega a la escritura. Y se llega entonces básicamente al desarrollo de herramientas que nos permiten trasladar información a textos, por ejemplo. Y si vamos a través de la historia, pues llegamos a los computadores y llegamos a Internet. Entonces, con esto he intentado hacer como una traza desde lo orgánico hasta los artefactos que hemos creado, en donde literalmente lo que tenemos son sofisticaciones de funciones que ya la evolución biológica pues ha ensayado. Entonces, no somos los primeros en guardar información, nuestro DNA ya es información guardada, no somos los primeros en darle contexto a las estructuras, el DNA también ya lo hace. Entonces, ahora que tenemos unas nuevas herramientas que llamamos inteligencia artificial, ¿eso qué es? Bueno, pues hemos trasladado la capacidad de resolver problemas a ciertos algoritmos y entendemos como algoritmos básicamente secuencias de pasos que son matematizables. O sea, cada vez que decimos cómo desarrollar un proceso en fases que son reproducibles por máquinas y que por lo tanto, en últimas, pueden ser dadas como instrucciones de carácter lógico, uno dice, pues lo que hemos hecho es escalar un poco la complejidad. Y cuando hablamos desde hace unos 10 años para acá del procesamiento del lenguaje natural, hemos caído en una nueva playa, en un nuevo territorio. ¿Por qué? La inteligencia artificial clásica, que podemos llamar discriminativa, es la inteligencia artificial que nos ha permitido, en últimas, reconocer patrones, ayudar, por ejemplo, desde eso de reconocer patrones, ayudar en el diagnóstico médico a que pequeñas manchitas en una mamografía sean instancias para sospecha de un cáncer de seno, por ejemplo, y que por lo tanto le ayude al radiólogo a una detección temprana. Podemos llegar a que los astrónomos se fíen de unos pequeños tránsitos de puntos oscuros sobre estrellas lejanas, y entonces hablamos de la detección de exoplanetas y tenemos más de 4.000 detectados en sistemas solares lejanos, y hablamos de cómo predecir el flujo de dinero en el sistema financiero, porque podemos, a partir de elementos de información, de flujo de capital, establecer ciertas dinámicas y predicciones. Entonces, en últimas, cuando decimos que podemos discriminar patrones, que podemos discriminar dinámicas, pues digamos que estamos acostumbrados desde 1950 con eso.
No esperábamos un algoritmo que imitara nuestra manera de procesar lenguaje. O sea, se nos hace natural, se nos hace incluso casi que una consecuencia inevitable que llegáramos a algoritmos que permiten identificar algunos patrones, como ya mencioné. Se nos hace natural que llegáramos a algoritmos que permiten identificar alguna categoría en humanos, como su etnicidad, su género, su edad. Los chinos se han vuelto expertos en eso. Básicamente, el Estado chino es un Estado vigilante de su población. Hay cámaras de vigilancia en toda esquina, en toda parte en las grandes ciudades, y prácticamente la detección de actividad, digamos, socialmente sospechosa es una cosa en la que los chinos han avanzado demasiado. También en Londres se da lo mismo, pero esta vez con el propósito policivo, digamos, de detectar terroristas, etcétera. El hecho es que la inteligencia artificial con miras a identificar patrones es algo que veíamos inevitable, pero el procesamiento del lenguaje no, por una razón simple. Lo mismo que pasó en la época de Darwin. Los humanos, en la época de Darwin, nos sentíamos una cerecita muy separada del resto del reino animal. Cuando Darwin saca la tesis de que en últimas somos animales con un rastro evolutivo, media población se sintió ofendida. Al fin de cuentas, la idea ¿cuál era? Éramos hechos a imagen y semejanza de nuestros dioses. ¿Listo? Y sale Darwin con que hay parentescos. Y sale Darwin con que si uno va a aplastar una cucaracha, está aplastando una prima lejana. Entonces el asunto es un poco ofensivo. El asunto es un poco ofensivo. O sea, que lo emparenten a uno con toda la zoología es algo que no cuadraba en esa época. Pero, ¿listo? Una cosa, ¿a estas alturas han encontrado el eslabón perdido o todavía no? Es que no existe tal cosa. No existe un eslabón perdido. Eso es una gran distracción. No existen eslabones perdidos. Entonces, justamente hablar de un eslabón perdido es una distracción. No existen tales cosas, no existen eslabones perdidos. Así como no existe que nosotros somos venimos o hemos evolucionado desde los chimpancés, no. O sea, los gorilas, los chimpancés, los orangutanes están tan evolucionados como nosotros para el nicho que les corresponde. Lo que tenemos son ancestros comunes. ¿Listo? Ancestros comunes. Pero no es que hayamos evolucionado de los actuales simios, no. Ellos son tan evolucionados como nosotros para los nichos biológicos en los que están, para el hábitat que les corresponde. ¿Listo? Y el asunto es entonces que uno dice, bueno, volviendo al cuento, si en Darwin la ofensa fue la parentela pues con el resto de la zoología, ahora ¿cuál es la ofensa? Que hay máquinas que hablan como nosotros, que procesan lenguaje como nosotros, y resulta que no son máquinas en donde el entendimiento se esté dando, en donde el razonamiento se esté dando, no. Lo que tenemos son algoritmos matemáticos que producen, y voy a tomarlo parafraseando una explicación típica, que producen la palabra 1000 más 1 que mejor conecta con las 1000 palabras anteriores puestas en el texto. O sea, lo que tenemos en últimas es un aparato matemático que encuentra correlaciones y que encuentra sentidos desde la multitud extraordinaria de megadata a la que tiene acceso ese sistema, desde las redes sociales, desde las cosas que ponemos en internet, desde todos los textos escritos y hablados. Entonces, si uno piensa en las palabras, en las construcciones, como, y voy a ponerme un poquito técnico, como vectores, entonces puede pensar en categorías como verbos, adjetivos y nombres, como clases de vectores, como si pertenecieran a octantes o cuadrantes distintos. Entonces, a partir de operaciones matemáticas de similitud, puedo establecer qué nombre se parece a otro, qué adjetivo se parece a otro, y a partir de estructuras de arborización puedo generar algunas frases. O sea, en últimas, es como si yo estuviera frente
a un humano que con un montón de diccionarios al frente traduce del chino al español sin entender el chino. Simplemente porque tiene los diccionarios al frente. ¿Listo? Y porque de alguna manera se está acostumbrando por la experiencia a no dar traducciones ridículas o absurdas. Porque está aprendiendo de sus errores, pero sin entender chino. ¿De acuerdo? Entonces, no existe en este instante 2024, septiembre 26, una amenaza de que los modelos de procesamiento del lenguaje natural, estos modelos masivos de los que vamos a hablar dentro de un rato, sean una amenaza para la humanidad. No existe tal cosa. ¿Listo? En este momento lo que tenemos es una segunda gran fuente de discusión, y es que si Darwin nos emparentó con la biología, pues ahora tenemos el advenimiento de algo que procesa el lenguaje como nosotros lo procesamos. Y hasta ahora el lenguaje había sido como el último islote en el que el humano se sentía único. Los simios no hablan, los delfines no hablan, las ballenas no hablan. Se habla de unos lenguajes, obviamente, de un nivel básico, y se hablan de unas vocalizaciones en las ballenas, unas vocalizaciones en los simios superiores, etcétera, pero pues no producen obras como 100 años de soledad o como Hamlet o algo así. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el humano con la complejidad de su lenguaje se había sentido en una isla única. O sea, reconocíamos ciertas verbalizaciones en nuestros gatos, en nuestros perros. Me parece que está ladrando como que tiene hambre, me parece que está ladrando como que avisa que hay alguien extraño por ahí. Interpretamos esos sonidos, ¿verdad? Pero no les damos el atributo, pues, o sea, uno no tiene una conversación con el perro. Acabo de recordar unas conversaciones con mi Rottweiler hace unos años. Retiro lo dicho. Sí, me tocó meter el freno. Entonces, con mucha delicadeza retiro lo dicho. Digamos que no tenemos conflictos conversacionales con nuestras mascotas y nos entendemos perfectamente con ellas. Pero el lenguaje nuestro, como lo usamos, digamos, a nivel de la cultura compleja que tenemos, era un islote. Ahora tenemos los chatbots, que son algoritmos que nos permiten todo esto. Estoy convencido porque alcancé a ver una de las diapositivas de la presentación anterior, que una bellísima ilustración desde la neurobiología hasta las redes neuronales artificiales que son base de todos estos sistemas. ¿Listo? Entonces no voy a caer en eso. Yo también supuse desde el inicio que algo así iba a ocurrir, entonces traje una charla diferente. Entonces empecemos por ilustrar básicamente una definición sencilla de lo que son estos sistemas de procesamiento masivo del lenguaje. El modelo de lenguaje de gran tamaño, o LLM en inglés, es una tecnología basada en inteligencia artificial que se utiliza para predecir el siguiente término o palabra en una oración dada. Básicamente, esta tecnología intenta imitar la forma en que los humanos hablamos y escribimos, lo que la hace muy útil para aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural. ¿Listo? Esta es básicamente una definición sacada de cualquiera de las rutas que por internet usted encuentra para describir eso. No es una definición mía. Pero en últimas lo que te está diciendo es imitación. ¿Listo? Bueno, ahora la charla que estoy provocando es una charla que tiene un interrogante y se lo manifestaba a Hugo. Es escribir sin pensar. Cuando hacemos uso de estos chatbots para producir escritura creativa, que es en últimas el núcleo de esta conversación. No le llamemos charla, llamemos la conversación. Cuando nosotros estamos hablando de nuestra capacidad de producir texto escrito o hablado, pensamos entre varias cosas, entre múltiples dimensiones, voy a escoger apenas 3, en tener ciertos niveles de intuición, en tener ciertos niveles de razonamiento lógico, en tener ciertos niveles de propiocepción, de ubicarme en el tiempo y en el espacio donde estoy, como para poder decir cosas que tengan cierta claridad, cierta consistencia,
cierta completez. ¿Listo? Cierta coherencia, como cuando uno le dice a los estudiantes, por favor, exprésense de manera clara, completa, concisa, coherente y agréguele precisión. Entonces uno esperaría, digamos, pidiéndole a un chatbot algo de eso, ¿cierto? Vamos a hacer vamos a hacer una primera visita a esto de intuición rápida o razonamiento lento. Yo les voy a pedir un favor. La pregunta que sigue, quiero que me la respondan a la velocidad con que respiran. ¿De acuerdo? Un bate de béisbol y una pelota cuestan en total 110. El bate cuesta 10 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Bueno, escucho respuestas rápidas y escucho... Bueno, la respuesta correcta es 50, pero muchos saltaron al 100. Por la inmediatez, por la fe que le tenemos a la intuición, por casi que la tremenda arrogancia con que nos paramos en que si intuimos algo es cierto. Y entonces cuando hacemos un procesamiento lento, viene la matemática. Sí, claro, y es el ejercicio en el que estos sistemas nos llevan ventaja, porque no son sistemas cargados de intuición. Entonces, cualquiera de nuestros chatbots, incluido el GPT-4, responde bien. Y esta es la respuesta en particular del GPT-4, el de OpenAI. ¿Listo? Para resolver este problema, llamamos X al precio de la pelota, según el enunciado, el bate cuesta X más 10, juntos el bate y la pelota suman 110. Entonces, es la ecuación de pelota más bate, 110, el 2X más 10, pasa el 10 al otro lado, 100, X50. ¿Listo? Esto es lo que hace el chatbot. ¿Listo? Entonces, en lo que toca al peligro de la intuición, al peligro de la ruta corta del atajo, ahí no caen los chatbots, pero sí caemos nosotros redondos. ¿Listo? Alguien dijo 100. Y no solamente una persona, varios dijeron 100. Y obviamente al decir 100, pues se llevan por los cachos lo primero, y es que la diferencia es de 10. ¿Listo? Porque entonces ya la diferencia pasa a ser 90. Pero bueno, vamos a la prueba 2, que sería como el razonamiento lógico. Y aquí la cosa se pone un poquitico más espesa, digamos. ¿Listo? Préstenme mucha atención y por favor aquí sí, no a la velocidad de la respiración, sino a la velocidad con que subiríamos al Cerro de las Tres Cruces. Se colocan 7 cartas sobre la mesa, cada una de las cuales tiene un número en un lado y un parche de un solo color en el otro. O sea, por un lado muestra un número, por el otro lado muestra un color. Las caras de las cartas muestran 50, 16, rojo, amarillo, 23, verde y 30. O sea, yo tengo las 7 cartas. Y lo que muestra una es 50, lo que muestra otra es 16, lo que muestra otra es rojo, lo que muestra otra es amarillo, lo que muestra la otra es 23, verde y 30. ¿Listo? ¿Qué cartas tendrías que dar vuelta para comprobar la verdad de la proposición de que si una carta muestra un múltiplo de 4, entonces el color del lado opuesto es amarillo? Estoy mostrando cosas para justamente caer en aquellas cositas en las que los... Solo la 16. No. A ver. Todos vamos a poder. Sí, yo sé. Tengo la ventaja de la profesión,
para comprobar la verdad de la proposición de que, escúchenme bien, escuchen la implicación lógica. Si una carta muestra un múltiplo de 4, entonces el color del lado opuesto es amarillo. Esa frase es poderosa. Si A, entonces B. No es si B, entonces A. No, es si A, entonces B. O sea, si hay un múltiplo de 4 en este lado, al otro lado tiene que ser amarillo. Eso no indica que si es amarillo aquí, al reverso tenga que ser un múltiplo de 4. No, porque nadie le impide al, no sé, al 27 que tenga un amarillo, porque la implicación es desde múltiplo de 4 hacia amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Voltear la carta amarilla no da ninguna información, porque no hay ninguna implicación para que el amarillo tenga que tener atrás un múltiplo de 4. La implicación es que si hay un múltiplo de 4, sea amarillo, pero no la inversa. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, voltear la amarilla, no. Pero voltear la 16, sí, porque tiene que haber amarillo al otro lado. ¿Listo? Entonces ya hay una de las varias que tenemos que voltear. ¿Cuáles otras? Faltan 2. Dan el brazo a torcer. A ver, obviamente con el 50 no nos metemos porque no es múltiplo de 4. Con el 23 tampoco, con el 30 tampoco. Entonces tenemos que mirar los colores. Sí, ¿por qué? Porque el verde no puede tener detrás un múltiplo de 4. Porque si tuviese un múltiplo de 4, la regla fallaría, la implicación fallaría. Y tendríamos que voltear el rojo también. ¿De acuerdo? La respuesta correcta es que solo necesitas dar vuelta al 16, rojo y verde. Pero aquí pasa algo extraordinario. Cuando le ponemos este mismo problema al GPT-4 y a la versión O en particular, miren lo que ocurre. Por favor. La anterior, la siguiente. No, creo que te saltaste. Ahí. Mire, aquí hay una falla, pues horrorosa. La carta que muestra 30 no es múltiplo de 4. Ahí falla la tabla de multiplicar. Lo más cerquita es 4 por 7, 28. Pero si ella es matemática, ¿cómo puede llegar? Es que ese es el punto. No es matemática, no es un matemático pensando, no es una persona con pensamiento matemático. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una herramienta para procesamiento del lenguaje. Entonces, en alguna instancia, en algún rincón por allá oculto de las millonadas de datos que hay en Internet disponibles para el sistema, hay una interpretación equivocada que ha copiado y ha puesto ahí, pero no es la única. También en la siguiente, creo que ahí voltea el 16 y el verde, pero se le olvida voltear el otro color. ¿Listo? O sea, ¿qué estoy mostrando? Que en algunas versiones el GPT se equivoca. En las versiones, escúchenme, de hace 15 días para acá, ya esta falla se superó. ¿Listo? Ya esta falla se superó. ¿Listo? ¿Que alguien les hizo caer en cuenta que estaba pasando? Claro que sí. Entonces, ahora vamos a la prueba 3. Posición y orientación propias. Vámonos a la pregunta. Si estoy en Bogotá mirando hacia Cali, ¿Cartagena está a mi derecha o a mi izquierda? Muy bien, muy bien. Si estoy en Bogotá mirando hacia Cali, ¿Cartagena está? A la derecha. Ahora miren la belleza de explicación. Esto es generado por el GPT-4o. Si estás en Bogotá mirando hacia Cali, que está al suroeste de Bogotá, Cartagena estaría a tu derecha, ya que Cartagena se encuentra al norte de Bogotá.
Entonces uno dice, carajo, o sea, no había necesidad de tanto. Es decir, con que digas derecha está bien. ¿De acuerdo? Pero no solamente que el bendito te dice dónde está Cali, suroeste, sino que te dice que además Cartagena está al norte de Bogotá. ¿Listo? ¿Y esto qué significa? Que el GPT-4 se alimenta de qué cosas? Del mapamundi. Sabe dónde está Cali, sabe dónde está Bogotá, sabe dónde está Cartagena, ¿verdad? ¿Listo? O sea, no es solamente información hablada y escrita, sino ubicación. ¿Listo? O sea, esta es una herramienta poderosísima. Entonces, ¿qué pasa? Acabamos de pasar 3 dimensiones de muchísimas que hubiéramos podido escoger alternativas, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos, ¿puedo como escritor sentarme frente a la pantalla y decirle al GPT-4 en particular, oye, hazme un favor, es que tengo una tarea para mañana y ya son las 11 de la noche, ¿y será que me ayudas con esto? Escribe un cuento corto ficticio de 500 palabras sobre la vida de un inmigrante colombiano en Suecia. Digamos que tienes a tu profesor de taller de escritura que te dice, vea, mañana viernes usted se va a sentar y en 10 minutos me va a generar en 2 paginitas un cuento, algo ficticio de lo que le podría pasar a un inmigrante colombiano en Suecia. Y aquí tenemos varias pruebas. ¿Listo? Entonces, aquí hay 2 paginitas escritas, bellísimas. Aquí hay otra. Y por aquí hay otra. Ahora va a pasar más. Y de todo, del todo, de todo, de todo, de todo. Todo lo que se publica en Facebook, por ejemplo, es público. Todo lo que se coloca en Instagram como comentarios, millonadas, 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 millonadas. Estamos hablando también de los textos que están digitalizados, de las novelas completas. De todo, estamos hablando de millonadas y millonadas y millonadas. Entonces, miremos el inicio, una de las tantas respuestas. Miren este párrafo. Este es un párrafo de inicio de 3 posibles textos. Regeneré la respuesta 3 veces. Miren este párrafo de inicio del chat GPT-4. Era una mañana fría de octubre cuando Miguel, un joven colombiano de 28 años, llegó a Estocolmo con una maleta llena de sueños. Había dejado atrás la calidez de Medellín y a su familia para buscar una mejor vida en la tierra de los vikingos. La decisión no había sido fácil, pero la promesa de oportunidades laborales y un futuro seguro lo empujaron a dar el salto. Esto ha sido generado por una máquina. ¿Listo? Esto ha sido generado por un algoritmo en la máquina. Esto ha sido generado por el ChatGPT 4o de OpenAI. Si tú como profesor, ingenuo, perdido en la nada, le dices a tu estudiante, por favor genéreme un texto para mañana, por la tarde él se sienta y el texto se genera mientras él juega fútbol. ¿Listo? Una cosa, este cuento está mal de entrada, porque él lo que hizo fue un relato. Para que haya cuento, se necesita que haya conflicto. Un cuento sin conflicto no es cuento. Porque Listo. se sale de la estructura del cuento. Ok. Tiene que haber, Pero sí, entonces, ¿ya lo leíste completo? sí, Con las 2 paginitas. sí. Ok. Bueno, ¿está por detrás también? Sí, sí. No, exacto. No hay conflicto. Es una persona que llega. Aquí, pero hay un asunto, que es, dame reversa, por favor. Y aquí es donde quiero caer en la parte que yo llamo taller. La consigna o prompt no incluye el conflicto. Pero incluye la palabra cuento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pero no. sabe la diferencia Por eso. entre un cuento y un relato. Por eso. Entonces aquí viene la pregunta de la charla. ¿Inteligencia artificial generativa o escribir sin pensar? Entonces, la respuesta es que la consigna para que el algoritmo haga lo que nuestra colega dice, tiene que ser completa.
precisa, abundante en detalles, para que aparezca el conflicto de lo que habla la compañera aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el final, ahí, de este cuento, dice: un invierno, cuando los copos de nieve adornaban las calles de Estocolmo, Miguel regresó a Medellín para pasar las fiestas con su familia. El contraste era evidente, el calor, los colores, la música, pero en su corazón ya no sentía que pertenecía a un solo lugar. Suecia le había dado una nueva vida y en cada regreso a Colombia reconocía que ambos países eran partes, exactamente, eran partes igual de importantes de su historia. Miguel comprendía entonces que ser inmigrante era vivir entre dos mundos con la riqueza de dos culturas y la posibilidad infinita de unir lo mejor de ellas. Desde mi humilde punto de vista, prueba superada para el ChatGPT 4. ¿Listo? Hay 3 versiones de esa misma consigna. Ahora pasamos a un cuento un poquito más complicado. Escribe un cuento corto ficticio de 500 palabras sobre la vida de un inmigrante colombiano en Suecia que no logra integrarse plenamente a la cultura sueca, pero que persevera en sus intenciones de permanecer ahí. Entonces hemos afinado la consigna. ¿Listo? ¿Qué quiero hacer? Provocar en ustedes la curiosidad para que hoy en la tarde, en un ensayo gratis, abran sus computadores, googleen ChatGPT, lleguen allí, abran la ventana, el website, y hagan la prueba de meter una consigna y ver qué sale, en lo que toca a generación de textos. Aquí estamos refinando la consigna, el prompt, para ver qué sale, ¿cierto? Y entonces llega este párrafo. Alejandro llegó a Suecia con el sueño de una vida mejor, llevando consigo solo una maleta llena de recuerdos y esperanzas. ¿Listo? Provenía de un pequeño pueblo en Colombia donde el sol parecía acariciar la tierra todo el año y el aroma del café recién tostado siempre flotaba en el aire. Ya le mete más novela. Al pisar Estocolmo, sin embargo, el frío lo golpeó con una fuerza inesperada, una fría bienvenida que era solo un anticipo de los desafíos que enfrentarían en los meses venideros. Al ser el prompt más complejo, el algoritmo también complejiza la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Y entonces, ahí viene. Los días se transformaron en meses y Alejandro siguió adelante sin rendirse. A pesar de los retos, entendió que la integración no significaba perder su identidad, sino encontrar una nueva forma de ser. Con el tiempo, su música unió no solo a colombianos y suecos, sino a un tejido diverso de personas que buscaban un sentido de pertenencia en el bullicio de Estocolmo. Así, Alejandro vivía entre dos mundos, sin prisa por elegir uno. Con cada acorde, con cada amistoso intercambio de sonrisas, alimentaba la esperanza de que algún día, en ese paisaje helado, se construiría un hogar al que podría llamar suyo. Y aunque nunca se sintió completamente sueco, había descubierto que la perseverancia y el corazón abierto eran las claves para crear su propio lugar en el mundo. Más poético. O sea, este texto es más complejo que el anterior en lo que toca a la riqueza. ¿Listo? Tiene más relieve. ¿Lo entendemos? Ahora metamos un tercero y esta vez ya no hay final feliz. Escribe un cuento corto ficticio de 500 palabras sobre la vida de un inmigrante colombiano en Suecia que no se integra a la cultura sueca y retorna a su país lleno de frustraciones y tristezas. O sea que el conflicto se resolvió de una manera, pues, maluca. El ChatGPT reconoce la carga en el texto, pero a nivel de similitud. O sea, aquí no tenemos un algoritmo entendiendo, no tenemos a un humano entendiendo. ¿Listo? Pero tenemos un algoritmo poderoso que gracias a las similitudes que ha encontrado en la red, responde de la manera más cercana posible, haciendo inferencia estadística. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el inicio de su respuesta? En un pueblo pequeño de Suecia, bajo un cielo grisáceo y nublado, vivía Carlos, un inmigrante colombiano que había dejado su país en busca de un futuro mejor. Con el corazón lleno de esperanzas, había llegado a Estocolmo, donde anhelaba encontrar oportunidades laborales y una vida estable para su familia que había quedado atrás. Sin embargo, la realidad lo esperaba con los brazos cerrados. Este es el párrafo de inicio. Y ya desde ahí sale el gris, sale el cielo oscuro, sale la tempestad viniendo. ¿Listo? ¿Por qué? En un pequeño pueblo de Suecia y luego había llegado a Estocolmo. Cuando hablamos de que Estocolmo es la capital. Y dice en un pequeño pueblo de Suecia.
en un pequeño pueblo bajo un cielo. Seguro llegó a Estocolmo y después Sí, no, ahí no me parece que haya un error. Él está en un pueblo pequeño y luego llega. Pero ahí no plantea un criterio de movilidad. no, porque es que este es el párrafo es el párrafo inicial. Si hablamos del término propiocepción, No, pero es que no está obligado a que esto ocurra, digamos, de manera. Eso, dale. ¡Ah! No, son 2 páginas. El hecho es que aquí hay una secuencia. Primero está en ese pueblito y luego llega a Estocolmo. No me parece que haya un error, porque primero se ubica en que llega a un pueblo pequeño, luego se acerca a Estocolmo. ¿Listo? Y luego, exactamente, luego en el final, miren cómo el GPT-4 responde a la consigna. Al cabo de un año, las frustraciones se convirtieron en una carga pesada. Cada intento de integración se volvía un fracaso más y la soledad se enraizaba en su ser. Fue entonces cuando Carlos tomó la difícil decisión de regresar a Colombia. Había llegado a la conclusión de que su lugar estaba allí, en medio del calor del hogar de su gente, a pesar de los problemas que enfrentara su país. Al volver, el olor familiar de la tierra, el sabor del café y la calidez del abrazo de su madre hicieron que todas las frustraciones se desvanecieran. Sin embargo, sabía que regresaba con un vacío y un sueño roto, pero con la esperanza de reconstruir su vida entre quienes realmente lo entendían. En su corazón, la lección de su viaje permaneció. A veces el verdadero hogar no se encuentra en el cambio, sino en la aceptación de quien uno es. O sea, ¿qué dices? Yo opino que lo que pasa es que teniendo en cuenta ciertas ligerezas, o sea, el cuento obviamente me parece como un cuento real y está completo, pero ligerezas que lo hacen no un tremendo cuento, pero sí un cuento aceptable. Yo pienso que eso sería uno de los deslices que pueden cometer los autores que pues les falta como cancha. Exacto, le faltó un poquito de cancha de que lo escribió, pero es aceptable. O sea, si le decimos a un vecino, mira lo que escribí, se traga esa autoridad completa. ¿Listo? Si le decimos a un vecino, si le decimos, mira lo que escribí, incluso hasta te felicita. ¿De acuerdo? Generé varios cuentos. Se pueden quedar con ellos los que quieran. Aquí dice, escribe un cuento de 500 palabras ficticios sobre un joven escritor que no logra inspirarse para escribir y acude a un chatbot para que escriba por él. Y tiene una conversación con el chatbot para ver cómo es que va a escribir. Entonces aquí viene una cosa interesante, que es en lo que quiero finalmente, pues como ir amarrando una conclusión. Si estamos en el ejercicio de la escritura creativa y no le cerramos la puerta al chatbot X o a este chat GPT-4, su versión mejorada, el O o el EDU, ¿dónde está el esfuerzo de pensamiento? Digamos, uno dice, bueno, voy a convertir mi tiempo en un ejercicio de escritura auxiliado por el GPT-4. Entonces lo primero que hay que hacer es escribir una consigna, un prompt. ¿Listo? Si uno no se niega esa posibilidad porque quiere expandirse a partir de lo que el GPT-4 te ofrezca, lo primero es un ejercicio de pensamiento de la consigna, del prompt, ¿cierto? Y ya con eso tenemos entonces, ¿qué cosa? Una playa de partida. ¿Listo? Que ese es el punto inicial. O sea, sí hay que pensar, hay que escribir un prompt. Y lo que comentaba nuestro colega aquí hace un ratico, si uno quiere expandir el cuento a algo complejo, pues obviamente tiene un buen inicio, ¿verdad? Porque tiene ya la interacción entre el pueblo y Estocolmo, por ejemplo aquí, puede ampliar el conflicto entre permanecer en Suecia y padecer las diferencias, pero ganar ciertas cosas. Ya puede uno preguntarse, ¿esto cómo lo puedo enriquecer para que mientras el sujeto sufre lo que emocionalmente sufre, alguna ganancia haya, por ejemplo? Y esto te da, por lo tanto, un andamiaje.
¿Listo? Ahora, ya como para ir finalizando y para ir cerrando la conversación, yo quiero que aquí participemos en forma. ¿Cuáles son las preguntas esenciales en el ejercicio de auxiliarse o no auxiliarse con un chatbot para la escritura creativa? O sea, quiero que me digan si es una full trampa auxiliarse en el GPT-4 y que escritor que se respete ni siquiera debe abrir esa ventana en su computador. O quiero que me digan, venga, lo esencial no es si abre o no abre la ventana, sino qué consigna pone y qué desarrolla después de que sale ese germen del GPT-4. Luego, ¿cuáles serían las respuestas alentadoras? Y obviamente deben haber respuestas desalentadoras. ¿Listo? En una inteligencia artificial generativa. En este momento, a esta fecha, al día de hoy, ya no. En este momento, ya no. Ya el error es muy grande. El error es muy grande. La fiabilidad del juicio de valor. Este texto es generado por una IA generativa, ya no existe. Ya el error es grandísimo. Ya prácticamente estamos en un 50% de fallo, un 50% de acierto en las mejores herramientas que existen para tal detección. De hecho, OpenAI, Amazon y Google, que son las que compiten, pues tienen como propósito la indistinguibilidad. O sea, el propósito es la indistinguibilidad. ¿Qué significa eso? Que la herramienta sea tan buena que prácticamente el usuario tenga la percepción de que interactúa con otro humano. Entonces, ¿qué pasa? En algunas particulares aplicaciones eso es positivo. Por ejemplo, hay varios terapeutas, psicólogos, psiquiatras que utilizan las mejores versiones de los chatbots para generar asistentes que permitan generar terapias asistidas a distancia por una IA, una inteligencia artificial generativa, en personas que tienen, por ejemplo, fallas en la conectividad social. Entonces, la conversación de la que hablaba la compañera atrás es en este caso una conversación en la que el terapeuta le dice por la mañana al paciente, quiero que por la tarde te la pases charlando al menos 2 horitas con mi asistente de inteligencia artificial, mi asistente virtual, que él por la noche me va a pasar datos acerca de la fluidez de la conversación y cuáles son los muros, dificultades que él percibió en la interacción contigo. Entonces, por la tarde el paciente, al no tener un humano al frente, ya no tiene las dificultades que habría tenido en la interacción social donde tiene el problema. Por la noche, el médico, psiquiatra o el psicólogo, terapeuta, se conecta con su asistente, descarga la grabación y tiene unos insumos bellísimos. Y en una semana, 2 semanas, 3 semanas tiene los avances que no habría podido tener si no hubiera tenido ese asistente. Entonces,